la clase propiamente hablando. Hoy, esta clase podríamos denominar la parte 3 porque estamos contando las temáticas, lo que nosotros planteamos como visión sobre el derecho. Esta sería la tercera parte de esta visión sobre el derecho. Ya habíamos avanzado sobre la definición y algunos conceptos que hoy vamos a terminar, que vamos a completar con el libro, pero me parece importante hacer referencia a una cuestión que está muy vinculada al derecho y que ha generado y genera algunas dificultades, que es producto de muy fuertes controversias y además de un desvío sobre la percepción del derecho que todavía produce, genera inconvenientes, problemas y pequeñas crisis conforme los sistemas jurídicos del lugar de que se trate. Esto que voy a contar muy resumidamente, voy a tomar 3 o 4 párrafos que son los importantes, tienen que ver, está subido, lo subimos al aula virtual, tiene que ver con uno de los primeros trabajos de Héctor Negri, publicado en Análisis de la Facultad de Derecho de La Plata, que se llama Positividad y Juridicidad, o al menos, bueno, no lo tengo acá a la vista, así los otros lo bautizamos o lo rebautizamos. Y me parece importante porque claramente estamos analizando lo más importante del derecho, que sería, recordando una imagen que marcamos en la clase anterior, esa imagen de la caja. Algunas lecturas o las lecturas ideologizantes perciben o percibieron al derecho como una especie de caja que bastaba con abrir la tapa o levantar la tapa e incorporarle como caja vacía cualquier tipo de contenido. El recipiente o caja o estructura sería el derecho. Por eso yo les decía, se habla de perspectivas formales. Tenemos que tocar entonces el tema de la positividad. En muchas introducciones al tema del derecho, recuerdo que Héctor comenzaba con una pregunta para poder diferenciar, sencilla, para poder entender a qué estamos apuntando, y él decía, son dos preguntas, son dos las preguntas que se pueden hacer sobre el derecho y que se responden cuando uno se prepara o se forma en derecho. La, la primera pregunta o el primer contenido a estudiar son, como en algún momento referenciamos, todas las disposiciones o todas las reglas, contratos, normas, costumbres, tratados, etcétera, que tienen validez en un sistema jurídico determinado. Esto es lo que podríamos denominar o llamamos derecho positivo vigente. La expresión derecho positivo, de ahí va a venir la relación entre positividad y juridicidad, viene en término latino positum, que significa lo dado, separado, lo opuesto. De ahí derivan expresiones como derecho positivo, positividad, y la que nosotros vamos a adoptar para explicar las diferentes reglas que surgen del derecho, que es la de fórmula. Por eso se habla de derecho positivo. Todos los contenidos, la casi totalidad de los contenidos, diría en altísima proporción, hasta me animaría en un 95% que se aprenden en una facultad hasta el momento, son eh, las normas o las reglas que conforman el derecho positivo vigente. La pregunta sería, ¿qué es el derecho positivo vigente? A esto responde la casi totalidad de la currícula de una facultad de Derecho. Cuestión que se intenta corregir y que es una cuestión a corregir, producto de la forma de enseñanza heredada, que es sistema enciclopedista, de que se alzan siempre y hace años muchísimas críticas, pero todavía los cambios o las modificaciones se hacen esperar. Y una ulterior pregunta que solamente la responden
2 o 3 materias, dependerá del plan de estudio, no más que eso, en las facultades de Derecho. Y ya no es qué es el derecho positivo o cuál es el derecho positivo vigente en la República Argentina, sino qué es el derecho. Fíjense que en esa dicotomía de preguntas tenemos claramente, o vemos, vamos a ver muy cristalinamente, que por un lado tenemos el derecho positivo vigente, que responde a la idea de positividad, y por el otro lado tenemos que es el derecho, que ya no va a responder a la pregunta sobre cuál es el que está vigente o el que está puesto, sino cuál es el que realmente cumple o tiene la marca o tiene en su esencia las características del derecho, que son las que estamos contando. Históricamente, dice en este trabajo, Negri nos dice que toda cultura ha tenido autoridades, toda cultura ha tenido personas que detentan el poder político, y estas personas que detentan el poder político, que hoy podríamos denominar, ya más actualizados, autoridad normativa, son aquellos que tienen capacidad para establecer reglas, para establecer normas o mandatos. ¿Mm? Es un dato inherente a la condición de detentador del poder político la posibilidad de fijar las reglas, los mandatos. Quiere decir que esto es, por un lado, un dato meramente histórico. Las personas que detentan el poder político por diferentes maneras o de diferentes maneras y en diferentes tiempos son distintas y en diferentes sistemas de gobierno. La humanidad ha transitado por muchos sistemas de gobierno, por muchas maneras de establecer quiénes son los que detentan el poder político, y hoy como marco de fondo dominante o omnicomprensivo, en líneas generales con algunas excepciones, tenemos a la democracia. La democracia tiene sus reglas particulares para determinar quiénes son los detentadores del poder político. Pero es un dato, por ser histórico, meramente contingente. ¿Mm? Esto quiere decir que positividad implica la capacidad contingente e histórica por detentar el poder político de bajar reglas, órdenes o mandatos. La cuestión sería, Profe, ¿puede repetir? sí, la positividad tiene que ver con la capacidad de fijar reglas, órdenes o mandatos por parte de quienes ostentan el poder político. Y este es un dato contingente e histórico, fácilmente observable. Han variado los sistemas, han variado las épocas y por supuesto han variado las personas. Es un dato importante. Es un dato importante porque esto, como decía recién, constituye lo que nosotros llamamos autoridad normativa, que es quien emite el mandato o los mandatos. Ahora, a nosotros nos preocupa, o la pregunta fundamental, teniendo en cuenta ese binomio del comienzo, no tanto qué es el derecho positivo, sino qué es derecho, qué es lo jurídico. Y entonces acá va a aparecer la contrapartida, que es la juridicidad. La juridicidad, y en el texto de Negri, toda la cuestión gira como debería girar cuando uno se acerca al derecho, el contenido y lo jurídico. Esa juridicidad tiene que ver con el contenido, con lo que el derecho expresa como contenido. Ahora, va a venir un interrogante sobre el cual todavía de alguna manera se discute, y es esta cuestión. ¿Qué es lo que define el derecho? ¿La positividad, la juridicidad o o ambos sentidos? A lo largo de la historia, lo predominante fue entender como esencial o definitorio de lo jurídico su contenido. Ya les hice un pequeño raconto histórico en la clase anterior y les dije que esto había sido moneda corriente o moneda dominante hasta finales del medioevo. Se produce la quiebra y a partir de ahí cambian las coordenadas y durante mucho tiempo, y todavía hoy muy fuerte,
se cambia el eje de la cuestión y se dice que lo que define el derecho no va a ser su contenido, este puede ser cualquiera, como sostenía Kelsen en teoría pura, sino quién lo transmite o cómo se transmite, o a través de un procedimiento X, si es que este procedimiento está fijado. Por lo tanto, la juridicidad pasa a ser una cuestión aleatoria. Lo jurídico está definido por quién tiene capacidad de establecer estos reglas o mandatos. Y que hoy, en el último siglo, siglo y medio, había una recuperación desde el ámbito del pensamiento jurídico y desde el ámbito de la filosofía en general, por supuesto, también cuestionado, no libremente, ni sería un retorno a épocas primitivas, pero estamos intentando recuperar la juridicidad, el contenido, como dato distintivo del derecho. ¿Qué dice Negri en el texto? Dice algo muy importante. Él dice, eh, la juridicidad es un rasgo del derecho que lo define como tal, aun cuando ese contenido no haya sido positivizado. Es decir, no se identifica positividad con juridicidad. Y la falta de positividad, lo dice él, estoy tratando de memorizarlo, dice, la falta de positividad no lastima ni menoscaba el significado de lo jurídico. Es más, dice él, y esto es claro, como lo planteamos creo que en la primera clase, puede existir lo jurídico aun cuando no se le haya dado forma, porque como dije, y esto tenemos que incorporarlo, nos va a servir, el derecho es el diálogo, no su formalización. Por lo tanto, la conclusión en ese texto de Héctor es la siguiente: positividad y juridicidad son elementos que explican o pueden explicar el derecho, pero en cuanto a su definición, su sentido final, la juridicidad, es decir, el contenido, es lo que lo define. Y la ausencia del dato contingente o histórico de su bajada, es decir, de su positivación, no afecta, no lastima o no menoscaba su significado. Por lo tanto, no son idénticos ni se implican entre sí. La lectura denominante denominada positivismo fue la que invirtió los roles, invirtió los papeles, y ellos consideran y han considerado siempre al derecho fundamentalmente como una suma, un conjunto de hechos sociales, restándole o no dándole importancia, o fíjense qué interesante esto. Ellos no nos van a decir que el derecho es una caja, pero vacía. Ellos nos van a decir otra cosa, que es más grave. Eh, no es simplemente una caja, porque la caja está creada para contener algo. Ellos nos van a decir, cualquier contenido puede formar parte de la caja. Sin embargo, ese contenido no impide que esa caja pueda denominarse como jurídica. Remito, si ustedes se acuerdan, remito para combinar con esto que estoy contando el ejemplo que yo les había dado respecto del remedio, que uno puede comprar. Si uno se atiene a la caja o al packaging, se llamaría hoy, del remedio, y ve aspirina, y la aspirina se define porque está dentro de una caja que dice como tal, podemos correr un enorme riesgo si al hacer la aspirina, quien hizo la aspirina, bioquímico o farmacéutico, mezcla elementos que no tienen que ver con la aspirina, y uno en última instancia, exageremos, no sé médico, podría tomar una aspirina y sufrir un infarto. Y claramente con la convicción o con la creencia de lo que tomó es un remedio, simplemente porque la caja dice que es un remedio. Dicho esto, después va a volver a aparecer el tema de la positividad y juridicidad. Lo que le quería marcar entonces es que lo fundamental tiene que ver con el contenido. Y acá va a existir una gran puja para pensar incluso hoy en día, porque si el contenido tiene que ver con lo que los sujetos decidan,
cualquiera sea la forma en que lo decidan, esto nos podría llevar a lo que se llama decisionismo. ¿Qué sería el decisionismo? El decisionismo sería simplemente entender que algo puede ser jurídico porque viene dado, decidido por alguien, que es el que detenta el poder político. ¿Y cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería que lo que conforma el contenido del derecho, si bien yo lo positivizo, no sale de mí directamente, no tiene que ver con mi arbitrio, con mi decisión, con mi capricho, con mis deseos, con mis intereses, riesgo que está presente en cualquier detentamiento del poder político, sino con algo que está por fuera, no solamente de mí, sino de los demás, de los que, por ejemplo, se encuentran sometidos o como ciudadanos a mis decisiones. Esto tiene que ver con que el contenido está por fuera. ¿Mm? Si no estuviera por fuera, pensemos lo que dije en la clase anterior, para que veamos cómo se juntan los argumentos. Si lo que va dentro del derecho, como forma, como estructura, estuviese por fuera del derecho, no tendría que ver, no estaría dependiendo de mi propio arbitrio. ¿Qué implica arbitrio? Implica, ¿se acuerdan? Hablamos de razones prudenciales, cuestiones que tenían que ver con los intereses, con los deseos o de razones instrumentales, pero eso surgen, mueren, nacen y mueren en el propio sujeto. ¿Mm? De otra forma, el contenido de la regla tendría que ver con mi voluntad. Y no importa que sea mi voluntad de 20, de 50, de 1000, de 200, de viejos o jóvenes. Es mi voluntad o es la voluntad. Si depende de algo que esté por fuera, por eso hablamos de realismo, por eso hablamos de que la teoría del conocimiento que está por detrás de esta explicación del derecho tiene que ver con realidades que son independientes del sujeto, son independientes de nosotros mismos, que son las exigencias morales. Estas exigencias morales, a diferencia de las razones instrumentales y prudenciales, permiten justificar comportamientos en los que nos veamos involucrados muchos. Repaso brevemente esta ideita, porque es importante. Cuando hacemos algo e intentamos justificarlo, los seres humanos nos manejamos con tres tipos de razones o de motivos. La primera sería los deseos. Estos son las razones instrumentales. ¿Qué nos lleva a realizar un comportamiento determinado? Un deseo X. ¿Cómo justifico? ¿Cómo se justifica que ese deseo yo lo intente alcanzar por mí mismo? Yo mismo lo justifico. Está justificado porque yo lo deseo, pero fíjense, el deseo tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los demás. ¿Cómo se justifica? Es el propio sujeto el que justifica sosteniendo que lo que está intentando hacer lo hace porque lo desea. Vamos al plano de las razones, dejemos el plano de las razones instrumentales y vamos al plano de las razones prudenciales. Las razones prudenciales tienen que ver con los intereses. Por ejemplo, mi interés es terminar mi vida acumulando mucho capital. Entonces, toda una estructura de vida, etcétera, vínculos institucionales, personales, está orientada a generar en mi entorno y para mí mismo una alta acumulación de capital. Y eso es lo que me motiva a actuar. Tengo que justificarlo. ¿Cómo lo justifico ante mí mismo? Justifico que yo he considerado como esencial para el desarrollo de mi vida y hasta el final de mis días acumular mucho capital. Fíjense que en los dos ejemplos la justificación tiene que ver conmigo mismo, no tiene que ver con terceros. ¿Mm? Yo mismo justifico mi comportamiento en base a estas dos situaciones. Ahora, ya viene lo más importante y ahí viene el tema del derecho, ahí viene el tema de la moralidad. Puede ser que también haya comportamientos que, de hecho lo hay, claro, comportamientos que me motiven o que me lleven a realizar cosas en el mundo y en estas participen los demás, estén involucrados los demás, sean alcanzados directamente los demás. A estos comportamientos también los tengo que justificar, claro que hay que justificarlo, pero a diferencia de los dos anteriores no puedo justificarlo
ni apelando a razones instrumentales, ni apelando a razones prudenciales. Por ejemplo, si soy el que detenta el poder político, no puedo fijarme como objetivo mi propio crecimiento económico como interés fundamental para el cierre de mi vida, porque si tengo que gobernar, es probable que en la búsqueda de mi propio interés, y esto ha pasado, es un invento, te lo estoy contando ahora como invento, pero esto suele pasar, someta a aquellos a los que tengo que proteger y ayudar a crecer porque los estoy gobernando en función de mis propios intereses. La cuestión sería, si alguien hace esto, si alguien hace esto, ¿está justificado? No, porque la justificación última y final tiene que ver con consignas de carácter moral. Por eso se dice que las exigencias morales apuntan a la imparcialidad. ¿Mm? Cuando se resuelve moralmente, todas las personas que están involucradas en esa decisión moral o necesitan de esa decisión moral, están en un ámbito de imparcialidad. Ni puedo preferir a este, ni puedo preferir a aquel. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo, entonces no puedo poner en marcha, podría, no debería, mecanismos prudenciales o que tengan que ver con mi propio interés. A esto se llama razones morales. En la estructura psíquica de un sujeto, de cualquier sujeto que se mueve en el nivel de estas motivaciones, cuando hay un conflicto, cuando hay necesidad de justificar algo, lo que prima o debería primar son las razones morales. Las razones morales desplazarían a las razones o a los motivos prudenciales o a los intereses. Fíjense que cuando tenemos que cumplir reglas, esto es tan así, que cuando tenemos que cumplir reglas, muchas veces las reglas nos hacen dejar de lado, o la mayoría de las veces, después va a haber otro mecanismo, pero por ahora lo presento así muy simple, nos hacen dejar de lado cosas que nosotros por nuestros propios deseos e intereses queríamos hacer. Sin embargo, las tenemos que resignar. Las tenemos que resignar porque hay que cumplir con el derecho, porque hay razones morales que tienen que ver con reglas que nos hacen, que nos dicen que no puede prevalecer mi deseo ni mi interés, sino que tiene que prevalecer, si se quiere, entrecomillado, los deseos y los intereses, pero muy entrecomillado de todos. ¿Mm? Dicho esto, vamos entonces vayamos nuevamente al texto y empecemos con los caracteres del derecho. Ya tenemos la definición, el concepto, había dejado planteado la clase anterior, no sé si alguno lo pensó, como ejercicio, cualquier definición puede ser válida del derecho, puede ser válida, si tiene los rasgos universales y permanentes de las que habla Héctor en el texto. Él da su definición, proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana, pero puede haber otras que sean válidas en cuanto no le falte alguno de estos contenidos. Estos rasgos son universales y permanentes. ¿Qué quiere decir universal y permanente? Que lo vamos a ver después, de la mano de otro autor, que están a lo largo de la historia. No son rasgos que aparecen en un momento, en una determinada etapa, después desaparecen, se mutan o cambian por otros, son universales. Estos rasgos, y lo vamos a ver, aunque sean uno o dos, aparecen en las expresiones jurídicas de las culturas más antiguas. El derecho es un fenómeno que la antropología cultural ha demostrado existe ya con los primeros atisbos de vida en el planeta. Y ya en esos momentos, eso que podríamos, que hoy tal vez no denominaríamos con exactitud de derecho, pero sí como reglas, tienen características que hoy tiene nuestro derecho. Por eso son universales y permanentes a lo largo del tiempo y a lo largo y a lo ancho del planeta. Y dimos dos definiciones que me acuerdo tuve que memorizar, repetir, interiorizar y retener, porque se me decía que estas si yo voy a la Facultad de Derecho, usted viene a la Facultad de Derecho, usted tiene que salir de la Facultad de Derecho, tiene que salir sabiendo definiciones del derecho, y estas dos definiciones
son las que yo salí en mi cabeza como definiciones de derecho. Normas que emanan de autoridad competente y técnica de control social. Ninguna de las dos hace referencia alguna al contenido moral. Mucho, esto es notorio en la segunda, porque hay que o volar un poco más alto o volar un poco más bajo, inteligir un poco de manera más profunda. Dice técnica de control social. Ya la palabra control desmorona todo aquello que pueda tener que ver con el contenido moral. ¿Mm? Porque control, de alguna manera, íbamos a ver, ahora enseguida, en un ratito vamos a ver, cuando veamos obligatoriedad, algunas paradojas que tiene que ver con el tema de la obligatoriedad que pusieron en jaque y no pudieron nunca ser superadas el punto de vista hegemónico. O sea, esto ya está indicando que control ya no puede ser parte de un contenido moral. Controlar a otro parte de una lectura pesimista, porque si tengo que controlar la lectura sobre aquellos a los que tengo que controlar no es optimista, es pesimista, no pueden conducirse por sí mismos, y es simplemente una técnica. Técnica que quiere decir medio. ¿Y se acuerdan de lo que hablamos en algunas clases? Hoy el mundo está ganado por la ley de utilidad. ¿Qué es la ley de utilidad? Un preclaro pensador alemán que vive en Costa Rica, todavía es un ícono viviente a pesar de su edad, dice, la ley de utilidad es la manera en que el mundo, la realidad, el planeta, el sistema entiende lo que es real. Y esto tiene que ver con el costo y el beneficio. Por lo tanto, hoy lo que rige es la ley de utilidad. Esta ley de utilidad nos dice que lo que tenemos que hacer al interactuar o al vivir es buscar aquellos medios que nos generen menos costos y mayor beneficio en nuestra existencia o en nuestra búsqueda. Por supuesto que ese mayor costo-beneficio en el mundo de hoy no está medido en términos morales, está medido en términos económicos. Entonces, la ley de utilidad, que es la que explica la mercantilización de toda la existencia, o la casi mercantilización de toda la existencia, fíjense, por ejemplo, qué es lo que podría ser, qué es lo que debería ser el derecho, qué es lo que tendría que empezar a ser el derecho si una cosa tan delicada como es la vida humana, la corporeidad y las creencias se mercantiliza al punto de ver que los órganos internos de un ser humano pueden ser vendidos en un mercado al mejor precio. Bueno, esta aberración que se plantea tiene que ver con qué hace el derecho ante la mercantilización. Lo dejamos de lado. Técnica de control medio de control social. Es la definición, entre otros, que él señala. Y la definición mucho más simple, básica y distorsionada, porque es un reduccionismo, es la de que ve al derecho como un conjunto de normas que emanan de autoridad incompetente. Acá vamos a volver al problema crucial. Porque esto qué supone? Esto supone, aunque no lo dice expresamente, que el derecho es válido en la medida que emane de una autoridad, hablamos de la autoridad normativa, que sea competente. Pero hoy esto debemos leerlo a través del procedimiento. Está diciendo por debajo que el derecho será válido en la medida que, como regla, emane de una autoridad que formalmente, porque esto es así, formalmente, procedimentalmente, tenga vigencia. Vamos a ver esto si es muy interesante, después si tenemos un poco de tiempo, porque nosotros tenemos que justificar. Eh, yo creo que, y a mí me parece que esto sería más allá de implicar un cimbronazo auto, autopercibido, deja muy mal parado el derecho. Entonces, a mí me preocupa no tanto que me afecte a mí, sino al derecho. Si, muchas veces
pienso, si pudiera, tuviera los medios para hacerlo, estaría tentado de que me explicaran qué es lo que sostiene o qué es cuál es el cemento sobre el cual se apoya un sistema jurídico. ¿De dónde deriva la obligatoriedad ese sistema jurídico? ¿De dónde saca la fuerza o la validez de sus disposiciones? Y que se me explicara. Me parece que habría un déficit muy importante y este déficit, no tengo ningún lugar a dudas, se va a apoyar en que la explicación, esto le pasaba a Kelsen y a muchos por otros motivos, es que la explicación de la fuerza, el cemento del sistema jurídico tenga que ver con la formalidad, tenga que ver con la estructura, con la bajada, con la jerarquía, con la pirámide, con los pasos, que no explica ni valida absolutamente nada. Vamos a tratar de desmontarlo esto. Ya hicimos en algún momento una referencia. Cuando veamos la obligatoriedad, iremos más a fondo. Dice Cota, si no conseguimos quienes nos acercamos al derecho justificar su obligatoriedad, no tenemos nada en las manos. ¿Mm? Bien, empecemos entonces, dicho esto, con los caracteres, puntualmente hablando. Tenemos como primer rasgo la creación humana. El derecho es creación humana. ¿Se acuerdan? Vimos que el derecho era un producto cultural. ¿Mm? El derecho es un producto cultural. Importante prestarle atención a lo que dice Héctor en el texto, porque él dice, entendiendo la idea de creación no en un sentido originario, por ejemplo, no a la creación planteada como relato del origen de la condición humana que lo hicimos al comienzo, sino en un sentido segundo, como recreación, como darle forma a algo que no hemos creado. Sería como hacer una estatua o una escultura. Esto sería una recreación de algo que yo no pude crear, el alfarero no crea, que es precisamente la arcilla. En este sentido, dice Héctor, que debe interpretarse el derecho como creación humana. Y esta creación humana está apuntalada, como dice en el segundo punto, decisiones morales, que es lo que estamos contando, ¿no? La percepción de la exigencia moral de dignidad humana ha ido moldeando la forma del derecho hasta nuestros días. Y esto es un proceso que está en permanente continuación, perdón, en permanente proceso. En este sentido, podemos considerar que es una creación humana, pero no es una creación de la nada, ex nihilo, como sería una creación planteada de manera religiosa. Vamos a la segunda nota, es la historicidad, en el orden del texto. Sí. Histórico, ¿qué significa? Recién lo acabo de decir en relación a otro tema. Histórico es algo que aparece en un momento dado. Por lo tanto, lo histórico está muy ligado a lo contingente. Puede aparecer hoy, mañana puede desaparecer, puede haber aparecido otra cosa. En este sentido, el derecho es histórico, ¿por qué? Porque va surgiendo como respuesta a diferentes problemas en el tiempo que el ser humano tiene. ¿Mm? Y además, esto indica que ninguna regla de derecho puede ser considerada como definitiva, inconmovible. Estaríamos de alguna manera rechazando aquellas viejas concepciones del derecho natural que dicen que existen ciertas reglas que no cambian nunca, no van a cambiar nunca, son absolutas y permanentes y van a tener posibilidad de ser vigentes hasta el último de sus días. Esto no puede ocurrir. Las problemáticas del ser humano son diferentes, los lugares son diferentes, la situación es diferente y por lo tanto las reglas, aun cuando tienen como hilo conductor un principio que es inconmovible, que es el de la dignidad humana, dependerá de cada situación, de cada momento, de cada cultura, porque los hombres somos seres situados y los problemas que tenemos son también situados. Y además, cada regla va
solucionando un problema puntual que luego puede desaparecer o volverse más complejo, y aunque esa regla no vuelva a utilizarse, porque después se cambie por otra, siempre va a contener algo que es el germen, que es lo que dice al final del cuadro. ¿Mm? El derecho ocurre en una situación, cada regla traslada una idea en un complejo de elementos, pero esa idea que no cambia nunca es la idea de reconocimiento a la dignidad humana. Hay un hilo conductor que no suele verse más allá de las respuestas históricas, contingentes, inmudables que se dan a través de las reglas del derecho. Vamos ahora a evolución y permanencia. Es otro rasgo del derecho. Nos tenemos que detener acá porque se presenta al lector desprevenido, esto le presenta una primera lectura, le presenta un problema. ¿Por qué? Estamos poniendo como parte de un rasgo del derecho dos conceptos o dos ideas que en principio están en contradicción. Si algo evoluciona, no permanece. Y si algo permanece, es porque no evoluciona. Evolución y permanencia aparecerían como conceptos en contraposición o contradictorios. Héctor nos va a explicar que esto no es así, que hay una dinámica en la historia del derecho que permite hacer jugar evolución y permanencia al mismo tiempo. Veamos rápidamente cada uno de los conceptos por separado y después veamos cómo se interpenetran. Evolución. Decimos, el derecho evoluciona. ¿Por qué evoluciona el derecho? Porque es el hombre que evoluciona. ¿Y qué implica evolucionar? Crecer, sumar años, que pase el tiempo, que pasemos de herramientas primitivas a una técnica muy sofisticada. No, la evolución es una evolución de carácter moral. La evolución de carácter moral no implica ni crecimiento ni en lo biológico, ni crecimiento en lo técnico. Es diferente, es algo distinto y más importante. La evolución es la evolución moral. ¿Qué implica evolucionar moralmente? Voy a usar una imagen eh, que también Héctor usaba en sus clases, que es cuando él explicaba cómo entendían la verdad los griegos o qué entendían los griegos como verdad. Él decía, y acá viene la palabra griega aletheia, término griego, que significa desvelamiento. Los griegos decían, en la búsqueda de la verdad, uno se acerca a la verdad cuando va sacando lentamente velo, como la verdad estaría tapada por muchos velos, entonces les vamos sacando los velos y cada velo que se saca nos acercamos más a aquello que el velo tapa, muestra, ocluye o disimula. ¿Mm? Por eso se habla de desvelamiento. La evolución es eso. Los seres humanos hemos ido desvelando el contenido de esa idea de respeto a la dignidad humana. El ejemplo es, tuvo que pasar mucho tiempo para que descubriéramos, vamos a cambiarlo el ejemplo, pero también posible, y no satisfecho hoy completamente. Descubrimos que aquellos que no comparten mi lugar de pertenencia y no comparten mis variables culturales o mis patrones culturales, tienen la misma dignidad que yo tengo. Esto requirió de muchos siglos, y el que sufrió, el que jugó el papel de víctima, no digo que hoy no lo siga haciendo, hoy lo sigue siendo, pero de otra manera, es la categoría de extranjero. ¿Mm? Demoramos mucho en descubrir que alguien que no comparte mi propia situación cultural, no por eso tiene que ser perseguido, negado, cuestionado o no considerado indigno. ¿Esta evolución moral tiene algún fin? Se nos dice, no sabemos hasta dónde podemos llegar a la evolución moral. De hecho, siempre vamos descubriendo nuevas notas o nuevas características, pero sí es posible que nos estanquemos, sí es posible que la humanidad se detenga o se estanque
en un grado de evolución. Sin embargo, esto es posible, probable, probable. Sin embargo, muchos consideran que si no hay evolución moral o si hay un estancamiento de la evolución moral, esto implicaría retroceder, ir hacia atrás, volver a etapas en donde la evolución moral o la idea moral prácticamente no era considerada. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque se nos dice esto, y apoyándose en Del Vecchio, filósofo del derecho, dice, aun cuando no avancemos más moralmente, no podemos volver hacia atrás, salvo que volvamos hacia atrás con la conciencia sucia. Es decir, si en este siglo y en el siglo anterior tuvimos que vivir situaciones degradantes como es la tortura practicada a otros seres humanos, podemos descubrir rápidamente que esa tortura no se practicaba a la luz del día, sino que se practicaba en lugares que estaban por fuera de la observancia de la comunidad, en sótanos, en entrepisos, en lugares despoblados, de noche. Esto implicaba que quien torturaba a otro ser humano tenía clara conciencia de que estaba violando, transgrediendo una exigencia moral fundamental. No es que había retrocedido, sino que tenía clara conciencia de esto y aún así hoy lo hacía. Eh, por eso es que no podemos retroceder, aunque tal vez no sabemos, nos cueste mucho avanzar a seguir. Esto por el lado de la evolución. Por el lado de la permanencia. Entonces, explicamos que la evolución es inherente a la condición humana. La permanencia también. Esto es más sencillo. Esto es más sencillo. ¿Por qué? Y además es más fácil de percibir. Los seres humanos nos sentimos tranquilos, confiados, cuanto más certeza tenemos, y cuanto más certeza tenemos es cuando el suelo sobre el que estaba parado no se mueve. Entonces necesitamos pisar suelo concreto, que el suelo no se mueva, estar aferrado a él, si se quiere estar atado, porque lo que no cambia, lo que no se modifica, lo que se convierte en hábito y hasta automatizado, de alguna manera genera confianza. Esto implica que no hay acontecimiento que más nos desubique al punto de hacernos perder confianza y en principio sumirnos en la incertidumbre, es que se empiecen a resquebrajar los fundamentos o lo dado de hecho o lo habitual que hacemos que se tiene como cierto. Cuando con las certezas empiezan a resquebrajarse, está bien que muchas veces muchas certezas se resquebrajen. El problema es cuando ninguna certeza se resquebraja. Cuando estas certezas empiezan a resquebrajarse, el suelo se torna resbaladizo. Es como estar parado ya en un piso de tierra con mucha agua, el barro, y nos empezamos a hundir. Entonces, eh, esto nos hace perder confianza y se genera incertidumbre. La permanencia es necesaria, precisamente por este dato. Cuanto más permanece algo, más confianza nos da. ¿Cómo combinamos estas dos situaciones, evolución y permanencia, que parecen que son, en principio, serían opuestas? Dice Negri, no hay ningún inconveniente en hacerlas jugar juntos y al mismo tiempo. Es como una especie él utiliza un término que parece difícil en la lectura, es un término filosófico. Él dice, hay una dialéctica de realización entre evolución y permanencia que explicaría la condición humana. Dialéctica implica que primero hay algo, de hecho, luego aparece algo que lo contradice a eso que había anteriormente que consideramos válido, y de esa confrontación entre lo que era válido primero y lo que luego reclamaba validez, aparece una tercera instancia que es la solución de ese problema o de ese conflicto. Pero esto vuelve a ocurrir y así sin solución de continuidad. En el ámbito del derecho, ¿cómo se da esto? Fíjense, a mí me gusta usar
la imagen del electrocardiograma. La imagen del electrocardiograma, si vieron alguna vez un electrocardiograma, es como una especie de línea que se mantiene horizontal y de golpe sube poco, mucho, hacia arriba vertical, lo que implicaría un funcionamiento que no es el adecuado, y luego, si las cosas se normalizan, la frecuencia cardíaca vuelve a bajar y vuelve a haber una especie de línea de estabilidad que marca estabilidad. ¿Cómo se explica esto en el derecho? De la siguiente manera. El derecho va a partir de una idea moral. Y a partir o desde esa idea moral se va a mantener en el tiempo, hasta tanto no se genere un cambio en la percepción moral que haga que el derecho, desde el punto de vista de las reglas, se tenga que modificar. ¿Mm? Por ejemplo, se considera importante moralmente respetar a la persona que convive en la misma comunidad. Regla que toma el derecho y se mantiene durante muchísimo tiempo. En algún momento se descubre, tomamos conciencia de nosotros mismos, conciencia del otro, y descubrimos que también ese comportamiento se lo tenemos que devolver o transmitir a los que están afuera. Ahí hay un salto, una evolución, toma de conciencia del otro, ruptura del espíritu y significado del grupo y apertura. Esto hay que incorporarlo a las reglas. Después que lo incorporamos, lo nuevo ya deja de ser nuevo, se mantiene en el tiempo y así sigue, hasta que aparece un nuevo desvelamiento en el orden de lo moral. Hay que incorporar en el sistema a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Salto moral. Hay que modificar entonces las reglas existentes. Modificamos las reglas existentes novedosas que incorporan a la mujer, al niño y al anciano como sujeto de derecho y esto luego sigue así pausado hasta que haya un nuevo cambio moral. Así se explica cómo actúan, interactúan evolución y permanencia. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, estamos hablando de una evolución del derecho, no estamos hablando de un cambio en la legislación. Al contrario, para pensarlo, los cambios en la legislación, la labilidad de la ley de la que habla Héctor en un trabajo sobre la ley en la época contemporánea, juegan en contra del derecho. Una sociedad como la nuestra, tan proclive a modificar constantemente las leyes, no genera tranquilidad, confianza, habitualidad ni permanencia. Todo lo contrario, pero no estamos hablando de cambio en la ley. El cambio en la ley es un cambio contingente que obedece a cuestiones que nada tienen que ver con los contenidos o las exigencias morales. Al contrario, tiene que ver con una cuestión de deseos y fines, como son los intereses que hacen a la gobernabilidad, que es una cuestión diferente, porque los intereses que hacen a la gobernabilidad a veces, o muy pocas veces, o casi nunca tienen rasgos de imparcialidad. ¿Mm? Entonces, la evolución es la evolución del derecho, no de las reglas. Y esto luego permanece hasta que hay o se exige un nuevo cambio. A veces, esto también hay que decirlo, los seres humanos demoramos muchísimo en generar cambios, cuando los cambios son necesarios. Y esto en el caso del derecho tendría que ver, por ejemplo, cuando ante un problema que no tuvo solución, no tiene solución en reglas, generamos una respuesta, por ejemplo, cuando tenemos que resolver una situación, y esta respuesta la hace manu propio el que decide, el que aplica el derecho, lo aconsejable, lo sano, lo humanamente valioso y positivo sería inmediatamente incorporar ese cambio para que no quede como simple respuesta intuitiva, en el ejemplo del juez del que hablaba el lunes, a las reglas. Pero a veces pasan años hasta que el encargado de elaborar la regla introduce esa solución que fue dada intuitivamente, como expliqué el lunes, a los propios mandatos. Así se explicaría entonces evolución y permanencia. Si nosotros vemos, en el texto se da un ejemplo que sería el siguiente. Si nosotros
vemos en lapsos cortos de tiempo, cuando digo lapsos cortos, creo que el ejemplo daba 50 años o 100 años, lo que vamos a ver es la permanencia, en principio, porque no hay cambios sustanciales. Si hacemos un corte muy largo de la historia, vamos a ver muchos cambios, porque a lo largo de los siglos la humanidad ha evolucionado, moralmente hablando. Vamos entonces a la universalidad. Hay una cita, como todas las citas que hace Negri de carácter religioso, donde dice, ya no habrá, no la sé de memoria, dice, ya no habrá judío ni bárbaro, sino criatura a partir de la venida de Jesús. Es decir, la universalidad implica que los seres humanos somos dignos en función de ser seres humanos. ¿Mm? Por lo tanto, no juegan factores contingentes o circunstanciales para entendernos como dignos y que la propuesta sea universal, alcance a todos y excluyendo rasgos que, por lo contrario, aparecen muy fuertes en la contemporaneidad. Cuestiones que tengan que ver con la nacionalidad, con la raza, con el lugar, con lo cultural. La propuesta universal del derecho implica que alcanza a todos. Ahora, es cierto que esta propuesta, esta idea universal tiene sus particularidades en el momento en que se traduce, acuérdense de la traducción como explicación del derecho, se tiene que traducir. Y cada cultura puede ser que traduzca esa idea de dignidad de una manera diferente, no diferente en el sentido que interprete la dignidad. Algunos digan que las mujeres no son dignas, otros digan que los varones no, y los niños sí, no. Al alcance que les da y al grado de comprensión de esa exigencia. Hay sistemas jurídicos más avanzados, sistemas jurídicos menos avanzados. También es cierto que hay sistemas jurídicos que discursivamente y en el relato parecen ser muy avanzados. Después habrá que ver si en la práctica concreta, en las órdenes y los mandatos y la conciencia de los sujetos, esto ha generado, ha sido un buen caldo de cultivo para la concientización. A veces esto no ocurre, pero cada comunidad puede interpretar de manera diferente y con diferentes herramientas esta idea básica que tiene que estar presente en todo sistema. Un sistema jurídico que no contemple el respeto de la dignidad humana como regla esencial es un sistema jurídico que ha habido y que hay, que va a ser muy difícil cuando se lo cuestione pueda defender su legitimidad. Un ejemplo que siempre me llamó la atención, porque claro, no hay muchos ejemplos, pero en uso foráneo, que es la Constitución de Alemania, que tiene en su artículo 2 una referencia concreta y específica hecha a la dignidad humana. ¿Mm? Hay muchas otras cartas constitucionales en el mundo que no lo tienen, aunque se sugiere, se habla del hombre, se habla de la persona, pero esta carta, al menos hasta donde yo sé, y al menos hasta donde me preocupó o me interesa esto que me parece secundario, está incorporado en el texto. También hay otras constituciones en Latinoamérica muy, muy modernas, como por ejemplo la Constitución de Colombia, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, que referencian la idea de dignidad humana al principio del buen vivir. El buen vivir tendría que ver, eh, implicaría que una comunidad tiene que respetar esta exigencia de dignidad para que la comunidad como tal y cada uno de los sujetos que forman parte de ella se desarrollen. Esto es algo que la nuestra no tiene y sí tiene las modernas, digo modernas, no, hace unos cuantos años, pero son modernas, constituciones como sobre todo la de Bolivia y la de Ecuador. Vamos entonces al rasgo, a mi juicio, más importante. Vamos a hacer algunas precisiones que después vamos a recuperar, pero acá gira todo el eje del derecho, gira sobre esto. Después va a aparecer el tema o el punto en varias cuestiones, que es la obligatoriedad.
En cuanto a la terminología, si uno lee textos de derecho, de filosofía y de teoría del derecho, la cuestión está repartida. Si los textos tienen que ver con un origen latino, se van a referir o van a hablar de obligatoriedad del derecho. Pero como los textos jurídicos clásicamente, y a ver si ustedes ya lo saben, importados del primer mundo, las cabezas originales más importantes en el primer mundo, eh, tienen una raigambre anglosajona. Por lo tanto, en los textos como el de Hart, el de Kelsen, el de Ross y otros, el término no es obligatoriedad, sino normatividad. ¿Mm? Podríamos decir que son intercambiables de alguna manera. Obligatoriedad y normatividad. Obligatoriedad y normatividad apuntan a algo definitorio. ¿Qué es lo que vincula el derecho con los sujetos? ¿Qué es lo que nos vincula cuando hablamos de reglas del derecho? ¿Dónde está el núcleo de esa vinculación? ¿Mm? A ver si, eh, porque no la puedo parafrasear. Fíjense en la nota, lo tengo acá marcado. Hay una nota en el texto extraída del trabajo de un filósofo argentino que se llamó Manuel Río. Hay varias notas en el texto. Yo voy a tomar la siguiente porque me parece que interesante. Él dice, ningún hombre, nadie, ni un hombre, ni un grupo, ni la sociedad tienen atributos como para, la palabra que utiliza es imponer. En realidad sería obligar, pero no estaría mal porque si yo no puedo obligar, lo único que puedo hacer es imponer. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, tienen atributos como para imponer un precepto, porque si así fuese, este carecería de razón suficiente. Esta frase, esta construcción importantísima que, eh, claro, realmente nos pone en jaque en relación a lo que se entiende, lo que se ha entendido, lo que vemos y lo que hemos visto como derecho positivo. La voy a volver a decir. Nadie, y además es intelectualmente muy fuerte, nadie, ni un hombre, ni un grupo, ni la sociedad, esto es, aunque lo digan todos, no importa. Generalmente nosotros sumamos para tratar de justificar algo que no se justifica y que solo explicamos, sumamos mucha gente. Una persona no me alcanza, un grupo puede ser importante. Como es injustificable, ¿qué meto atrás como paraguas? Digo, toda la sociedad. No interesa, así sea un hombre, un grupo en la sociedad tiene atributos para imponer un precepto carecería de razón suficiente. Vamos a la etimología para entender y trabajar un poquito más esta idea. Y ahí, para hablar de la etimología, que acá hay una pregunta que, no se, que todavía no se cerró, no se contestó. ¿Mm? Tienen atributos como para imponer un precepto. ¿De dónde surge el atributo? ¿Quién tiene el atributo? ¿A qué llama atributo? ¿Qué puede considerarse atributo? Vamos a recurrir a Sergio Cota. En un trabajo sobre el derecho natural, Sergio Cota, y creo que acá creo que es contundente, él dice, las teorías hegemónicas, cuando hablan de obligatoriedad, la traducen como imposición o como coactividad. Sin embargo, dice él, esto es absolutamente errado o erróneo. ¿Por qué? Porque ni siquiera
semánticamente o etimológicamente obligatoriedad e imposición referencian a lo mismo. Imposición, vamos a la etimología. Cota desgrana la etimología del término imposición, que insisto, si uno lee los textos de teoría del derecho, de filosofía del derecho, escritos en la mayoría de los casos por juristas que tributan la postura hegemónica, ve que hablan de obligatoriedad pocas veces y muchas veces hablan de coactividad, de imposición, entendiendo que obligatoriedad e imposición y coacción son lo mismo. Él dice, imposición implica no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Etimología. Vamos a hacer propaganda un poco, ¿por qué un análisis filológico, semántico? Sí, el lenguaje es importante y mucho más importante son las etimologías. ¿Por qué? Porque la etimología me va a indicar a qué se hizo referencia cuando esa palabra apareció en el mundo. ¿Qué quisimos decir los que generaron ese vocablo? Todos los vocablos son convencionales. ¿Qué quisimos decir? ¿Qué se quiso decir cuando se utilizó la palabra imposición? Entonces Cota dice y recuerda, imposición es no poder dejar de hacer, ya empezamos con un término negativo, no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Vamos a dar un ejemplo clarito y rápido. Si alguien me amenaza con un arma de fuego y me exige que le entregue la billetera, yo no voy a poder dejar de hacer, no entregarle la billetera. eh, no planteemos los casos extremos y las excepciones, ¿no? En 1.000.000, una persona que pone en juego su vida y la pierde por, eh, por no ceder. Hasta tanto cese mi impotencia. ¿Cuándo cesaría mi impotencia? Si yo descubro, por ejemplo, que el arma es un arma de juguete, o descubro que el arma no está cargada, o descubro que está llegando la fuerza pública en mi auxilio y que puede reducir a esa persona, y algún ejemplo, alguna situación más. Mientras esto no pase, no puedo no dejar de hacer en la medida en que mi deliberación sea racional y el instinto de supervivencia prime sobre otros componentes instintivos o sobre una racionalidad débil, no voy a poder dejar de hacer lo que me pide, que va a ser entregarle la billetera. Vamos, pensemos que esto hegemónicamente es visto como el núcleo del derecho. Vamos a obligatoriedad. Él dice, en cambio, etimológicamente, la obligatoriedad implica asumir un comportamiento, asumir, asumo, acepto, internalizo, comprendo un comportamiento que aparece como debido. Esto es obligatorio. Asumo, acepto, comprendo, entiendo que eso que se me pide hacer, tengo que hacerlo porque se me aparece como debido. ¿Mm? No hay nadie que me esté amenazando con un arma de fuego, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque esa regla en el derecho tiene un contenido moral. Recordemos y pensemos, tratemos de pensar al mismo tiempo, de tener al mismo tiempo en la cabeza la idea de sentimiento de lo justo y conciencia de lo justo de la que hablé el lunes. ¿Mm? Y acá hay una pregunta interesante, la voy a dejar planteada, la dejo planteada por ahora, pero es muy interesante. Alguien podría decir, pero si
la autoridad normativa elabora una regla. Aunque yo la acepte y la tenga que cumplir, de alguna manera esa regla es heterónoma, viene impuesta por otro, que no soy yo. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque los autores ven acá como una especie de paradoja o como un conflicto. Si nosotros sostenemos que somos seres autónomos, moralmente responsables y libres, y nuestra autonomía moral, nuestra responsabilidad y nuestra libertad tiene que ver con que tomamos decisiones que en última instancia serán racionales desde nosotros mismos, habría un problema. Quiere decir que yo estoy tomando una decisión que yo mismo no he generado, una decisión que es una decisión de un tercero, pero esto, bien entendido, implica poner en riesgo la racionalidad. Yo ya no soy autónomo, soy heterónomo. Heterónomo implica que estoy cumpliendo algo que me pide un tercero y no que yo decido por mí mismo. Pero entonces, ¿dónde está mi autonomía moral, mi responsabilidad moral, mi libertad? Esto fue lo que llevó, por ejemplo, a algunos filósofos como Kant a sostener, entender las cosas de esta manera, y esto al parecerle resoluble, eh, que al derecho se lo viera como heterónomo. ¿Por qué heterónomo? Porque yo tengo que obedecer una regla que dispone un tercero. Si no la obedezco, por supuesto, va a venir lo que le agregan los modernos. Si no obedezco esa regla que me impone un tercero, voy a ser castigado. Y esto debía entenderse por derecho, porque era heterónomo. Ahora, pensemos bien las cosas. Pensemos bien las cosas. Nadie duda, nadie duda que la regla que elabora la autoridad normativa no la elaboré yo, que la regla que aparece como regla de derecho obligatoria y que implica que yo la tengo que cumplir, no la hice yo. Esto nadie lo duda, pero pero tenemos que pensar lo siguiente, no quedarnos ahí en la mitad en la mitad de ese razonamiento. Sin embargo, si esa regla está bien elaborada y contiene una exigencia moral, ¿qué es lo que genera las exigencias morales? Ya lo contesto el lunes, en nosotros cuando las percibimos, cuando tomamos contacto con ellas, intuitivamente hablando. En este caso, a pesar de que está dentro de una regla, esa intuición también se haría presente. ¿Mm? Que debe ser cumplida, que así debe ser, que no es algo que queda librado a mi arbitrio, a mi capricho, a mis ganas, a tirar una moneda hacia el aire. No, aparece esa exigencia como necesaria. ¿Pero por qué aparece como necesaria? Porque esa exigencia moral, si ha sido bien capturada por el traductor del derecho, todo lo moral implica un crecimiento, un desarrollo, un perfeccionamiento en el sujeto. Por lo tanto, cuando yo descubro que esa exigencia moral en última instancia me promueve, me realiza, me hace crecer, como todas otras características, decía López Quintás, de los valores morales, me entusiasma, me pone en cercanía en presencia del otro, la llevo adelante. Pero entonces ya no es una decisión heterónoma, soy yo mismo el que está tomando esa decisión. No importa que la regla haya sido establecida por otro, lo que importa es el contenido y ese contenido soy yo el que decido, cuando tomo contacto con él, aceptarlo, cumplirlo y llevarlo adelante. Ya deja de ser heterónomo, es autónomo. Y esto es, o por esto, el derecho bien elaborado, bien traducido, es obligatorio. Aclaro, por supuesto, y esto todos también ya lo deben estar percibiendo, es muy difícil
como dije, y hay que insistir siempre, es dificilísimo llevar a las palabras lo que intuitivamente comprendo y entiendo como exigencia moral que luego va a ser parte del derecho. Es dificilísimo. ¿Mm? Y acá está la causa de por qué, como dice Héctor en varios capítulos del texto y en otros, la conciencia se extravía, desvaría y no lee bien esa exigencia. Entonces, si yo no leo bien las exigencias morales o no quiero leerlas, en última instancia lo que voy a volcar en eso que se denomina, hay una identidad formal, dice Héctor, en el término que se denomina derecho, no es más que la propia voluntad. Fíjense, Kelsen, cuando hablaba de normas, él decía, ¿qué es una norma jurídica? Dice, la norma jurídica es un acto de voluntad, ¿m? Destinado a inducir el comportamiento de otro. Acá tenemos todo lo contrario, la antítesis. Lo repito, la, la famosa definición de norma jurídica de Kelsen es un acto de voluntad. Fíjense, ¿qué implica acto de voluntad? No es un acto de la razón, nos dice Kelsen. No entra en juego la razón. ¿Qué tipo de razón? La instrumental y la razón práctica. No entra en juego lo valorativo, entra en juego la voluntad. ¿Y la voluntad qué tiene que ver? La voluntad está relacionada con el sujeto exclusivamente porque es el móvil que nos lleva a actuar. Y la voluntad está relacionada básicamente con fines, con mis fines y con mis deseos, si no entra en juego la razón. La voluntad, siempre impongo mi voluntad. Recuerden o presten atención a estas frases o estas expresiones. Siempre impongo mi voluntad. No, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de uno mismo, no es una cuestión de los demás. Esto es lo que se llama voluntarismo. El voluntarismo jurídicamente es la distorsión del significado de la voluntad. La voluntad es como una especie de, sería como en un auto, el motor arranca, se mueve, pero al motor hay que guiarlo. Si es un auto, hay que dirigirlo. Hay algo más importante que el motor y fundamental para que el motor no dé los pasos y se estrelle, que es el volante, el que maneja, el que ve el panorama, el que lleva el auto a buen puerto. La voluntad sin el acompañamiento de la razón es arbitrio puro. Esto es lo que dice Kelsen. Acto de voluntad destinado a inducir, otro dato importante, a inducir no es convencer, inducir es generar en el otro de una manera oculta, disimulada, ideológica y falsa, la creencia de que tiene que cumplirlo, o la internalización de la obediencia. Eso es inducir. Si yo te induzco mediante la propaganda a consumir algo que si vos supieras realmente y pudieras analizar racionalmente, no te sirve para nada, pero yo te prometo que con esto vos vas a llegar a la estratosfera en tu propio desarrollo personal, bueno, esto es inducir. Volviendo entonces a la idea, la obligatoriedad del derecho implica que aunque la decisión la tome una autoridad normativa, si está bien tomada, si su contenido es moral, hace que yo la asuma como propio. Y la consecuencia, porque el derecho puede cumplirse o no, es llevar adelante lo que me exige aquella regla. Y fíjense que es delicado generar una norma obligatoria. ¿Por qué? Porque una norma obligatoria en principio puede colisionar con mis propios deseos y con mis propios intereses. Pero bien visto, antropológicamente o humanamente hablando, bien visto, es preferible que en la mayoría de las ocasiones o en algunas ocasiones mi vida no sea guiada exclusivamente por mis propios deseos o mis propios intereses, porque esto probablemente va a implicar probablemente un comportamiento no moral, un resquebrajamiento, un debilitamiento de lo moral o una conducta meramente pragmática. Y muchas veces, aunque no lo parezca, y esto seguramente nos ha ocurrido,
basta prestarle atención, muchas veces hemos dejado de lado deseos e intereses para cumplir reglas jurídicas más allá, y si la regla jurídica es buena, por su contenido, que si la regla jurídica, había que ver si puede denominarse jurídica, es mala porque tiene como apoyo, esto lo vamos a ver más adelante en las próximas clases, tiene como apoyo exclusivamente la coacción. Por lo tanto, habría que agregar algo más por ahora respecto de la obligatoriedad. La obligatoriedad supone que somos seres moralmente responsables, porque la respuesta de aquiescencia sí que es un término que utiliza en el texto varias veces, aquiescencia implica de conformidad, la conformidad con la regla viene de la mano de que comprendemos que eso permite o faculta nuestro propio desarrollo. Fíjense, ¿qué diría Aristóteles? Aristóteles diría que la virtud o una virtud o un comportamiento virtuoso es el resultado de convertir en un hábito, en algo constante, comportamientos moralmente valiosos. Por eso Héctor dice que el derecho juega una función educadora importantísima. ¿Por qué? Porque el buen derecho nos educa moralmente hablando y genera un hábito. Y el hábito, si se repite, puede llegar a convertirse en algo virtuoso. Entonces, los seres humanos estamos en condiciones de realizar el bien cuando esto se convierte en un hábito, pero acá hay algo importante, hay que tomarse el trabajo, hay que tomarse el trabajo de condensar en la regla la exigencia, llevarla al nivel de que la exigencia, esto lo dice Henkel, después lo vamos a ver en la nota, hicimos un cuadro para esto, que esa exigencia nosotros la entendamos y que la podamos llevar adelante. Todo esto es trabajoso. Sabemos lamentablemente porque lo padecemos, que es mucho más fácil recurrir en búsqueda de una supuesta eficacia para que el derecho se cumpla a ningún tipo de argumento, vacío de argumento y de contenido, moralmente adiáforo, apoyándonos en la coacción. Pero hay también, y con esto hacerlo de obligatorio, hay también un dato importante. Hay niveles muy altos de incumplimiento de las reglas, aun cuando estas reglas en algunos lugares y en algunos sectores están acompañadas de sanciones, hasta incluso en algunos lugares del planeta que tienen que ver con la pena de muerte. Esto también estaría indicando algo. Pasemos al último rasgo, que es el carácter utópico del derecho, como carácter, ¿no? Está al final. Utópico tiene dos significaciones. Y es cierto, la primera vez que lo leí, la idea de utopía coincidía con una significación que yo creía que era la única. Utópico implica griego sin topos lugar, algo que no tiene lugar, algo que no existe, algo que no está en la realidad, ¿no? Algo que puede estar en mi imaginación. Imagino un planeta en donde, por ahora, imagino en un planeta en donde los que habitan son como los pájaros, vuelan, porque tienen naturalmente incorporado esta herramienta como lo tienen los pájaros. Nosotros sabemos que para volar necesitamos hacer construidas las mecánicas. Bueno, no está en ningún lado esto, es producto de mi imaginación, es utópico. También fantástico, irrealizable. Una utopía sería imaginar un mundo sin conflicto, imaginar un mundo donde la paz sea el común denominador. Esto también es utópico.
pero además es peligroso porque no puede plantearse, dado que es fácticamente, lógicamente y moralmente irrealizable. ¿Mm? Yo puedo plantear, imaginemos una sociedad en donde no haya conflicto, pero si a renglón seguido sostengo que no vayamos a creer que esto es posible, pensable o fácticamente desarrollado, porque si no también se convierte en algo peligroso. Y hay otra excepción, que la que encontré en el diccionario, que la ve como una concepción o un diagnóstico o una descripción de la realidad que no se limita o no se cierra en esta descripción o diagnóstico, sino que se eleva por sobre esa realidad. ¿Para qué se eleva? Para volver sobre ella e intentar modificarla. Vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo. Hagamos una analogía, la analogía con el médico. Vamos al médico, le decimos al médico, tengo un malestar que me preocupa. ¿Qué hace el médico? Tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer una historia clínica que describa qué es lo que nos pasa. Para hacer esto que nos somete a una serie de estudios. Pero el médico no se limita a hacer el diagnóstico, no nos dice tiene pubalgia. No, con todo ese universo de diagnóstico, palpación, placas, eh, lo que fuese, piensa, medita, recurre a su ciencia para volver, me llama, me cita para una nueva consulta y posteriormente para un tratamiento, una operación. ¿Por qué? Porque el médico quiere volver a mi realidad y resolver el problema, curarme. Esto pasa con el derecho. Así, esta analogía es aplicable también al derecho. No se limita a hacer un diagnóstico. ¿Mm? Si lo sabremos nosotros los seres humanos, que somos especialistas en hacer diagnósticos, ahora en soluciones y volver a la realidad, pocas veces, casi nunca o nada. Pero especialistas en diagnósticos sobran. ¿Y cómo jugaría este diagnóstico, esta explicación? Héctor hacía una analogía con los profetas. Él decía, el derecho, por ser utópico, se mueve en un movimiento doble, que es la denuncia y el anuncio. Y él usaba la figura de los profetas. ¿Conocen los profetas? ¿Qué es un profeta? ¿O qué hacían los profetas? Los profetas eran personas que vivían en una comunidad y que empezaban a descubrir que esa comunidad tenía comportamientos que no eran adecuados, que no eran los debidos, que se estaba corrompiendo, que estaba en crisis. Entonces, ¿qué hacía el profeta? Por ejemplo, los profetas hebreos con el pueblo, Jerusalén, se subían a una montaña para que los vieran, para que fuera visible, y denunciaban, miren que se están equivocando, miren que me he enterado que han construido un becerro de oro, hoy diríamos que han construido un mercado, etcétera, ¿no? Un ídolo a la que están adorando, olvidándose de mí, porque acá estábamos hablando del Antiguo Testamento, olvidándose de Dios, decía el profeta. Pero no se limitaba, por eso eran tan cuestionados, no eran queridos los profetas, ¿no? Como no era querido Sócrates a nivel griego, esto lo contamos cuando hablamos del diálogo, porque Sócrates era considerado era el tábano, era molesto. Sócrates era el que te decía, mirá que estás haciendo mal las cosas por esto, por esto, por esto. Claro, desde los orígenes hemos sido los seres humanos refractarios, como ya lo dije en algún momento, a criticarnos a nosotros mismos, ¿no? Incluso no solo individualmente, sino como comunidad. No se limitaba a eso, sino decía, miren, tienen que volver a hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que seguir la palabra de Dios, etcétera, etcétera. El derecho no solamente se presenta como denuncia. ¿Por qué se presenta como denuncia? ¿Por qué se presenta como denuncia? Si yo tomo una regla, y esto hay que ser conscientes que tal vez nos produzca un sinsabor. Si yo tomo una constitución
tomo una declaración de derechos humanos, ah, cualquiera, y me la pongo a leer. Y cuando uno se pone a leer un discurso o relato que supuestamente explicitaría la realidad, empieza a llevarse una desazón. Ah, no, pero ¿cómo si esto no está? Ah, pero ¿cómo si esto no se cumple? Ah, pero ¿cómo si esto lo aparece permanentemente? Claro, sin sabor. Ve, pongamos el ejemplo que a mí me parece más chocante, una declaración de derechos humanos. No se cumple. Claro, está denunciando, está haciendo una denuncia, no necesariamente está diciendo, está describiendo lo que el derecho propone. Está haciendo una denuncia, está describiendo algo que no se corresponde con lo que tendría que ocurrir. Héctor usa la palabra contrasituación. El derecho es derecho si aparece, si se presenta como una contrasituación. Contrasituación. ¿Mm? Y ahí recuperaríamos un poco el optimismo de alguna manera, porque podríamos decir, no, entonces lo que yo haría es tomar una declaración o un tratado y a pesar de que coincida en el 5%, claramente está denunciando, está diciendo que lo que pasa no tendría que pasar, claramente. ¿Mm? Y salir un poco de esa atmósfera mareante que supone que cuando uno lee algo, aunque esté muy bien contado, aunque sea un discurso y un relato muy bien elaborado, no se da, al menos momentáneamente en la práctica. No alcanza con el discurso y con el relato. Y ya viene el anuncio. Dice, no hay que hacer eso, hay que hacer esto. Y esto, yo creo que me va a salir de corrido, ustedes me lo dirán, si alguno está leyendo el texto, tiene el texto, está mirando, no me acuerdo si estaba en el cuadro, puede ser que me salga lindo, porque lo leo tantas veces, más que nada por eso, ¿no? Porque tanta lectura y relectura queda grabado. No es, aclaro que no es sinónimo de nada. Él dice, Héctor dice, es un anhelo, el derecho es un anhelo de conducta real. ¿Qué quiere decir anhelo de conducta real? ¿Qué está queriendo decir? Lo que usted comentaba al comienzo, por ejemplo, que los seres humanos puedan volar, no, porque eso sería un anhelo de conducta irreal, fantástico. Ahora, tenemos que entender, y todo el universo mediático contrario al derecho planetariamente vigente te niega esto, tenemos que entender que un anhelo de conducta real es poder al menos respetarnos entre todos los seres humanos. ¿Mm? La generación de conflictos, la generación de zanjas, de badenes, la generación de odios, lo conflictivo, la idea del otro como enemigo en todos los planos, incluso en lo político, eso es por lo contrario eh, un anhelo de conducta que no podría en principio conseguirse, ¿m? A pesar de que la realidad demuestre lo contrario. Pero el problema es la concientización, es la ideología. Entonces, anhelo de conducta real, respeto, el respeto, ¿m? No el amor, porque ahí ya entraríamos en otra discusión. El respeto, y mucho más que el poder y la violencia, porque precisamente nuestra propia condición humana nos dice que hemos sido diseñados para encontrarnos con el otro, que por lo tanto es un deber, una exigencia. ¿Mm? Somos nosotros la norma, ya lo decía Juan, que nos dice cómo tenemos que ser con los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Si se quiere en esta explicación de Juan, está lo que le da fuerza a cualquier sistema jurídico, porque está la idea de norma. Recuerden cuando vimos el conocimiento crítico, el pensamiento crítico, era el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma, el enjuiciamiento de la realidad a la luz de la norma que somos los seres humanos.
La misma norma a todos los seres humanos que nos dice que debemos realizarnos con los otros y debemos con los otros generar un mundo que se llame, que se corresponda como tal. Por eso la idea de facticidad social. ¿No? Este es el anhelo de conducto real, que tiende a romper la plasticidad de la frase, no a cualquiera escribe esto, tiende a romper lazos con la situación existente. El párrafo, la frase es hermosa, la construcción más allá del contenido, ¿no? Así que tiende a romper los lazos con la situación existente. Por eso el derecho es utópico. ¿Mm? Bien, lo de expresión de una idea es más o menos ya contada en los comienzos. Vamos a los fines. Pasemos a los fines del derecho. En el texto hay tres finalidades, dos que están explicitadas, es decir, uno ve el orden, el título de los capítulos y lo encuentra rápidamente. Estas dos, estas dos son paz y seguridad, pero también hay un tercer fin que está implícito de lo que él cuenta, de los contenidos, que es el orden. Tres son los fines del derecho: generar orden, allegar paz y traer seguridad. El primero, orden, que lo contamos, muy brevemente lo señalamos cuando hablamos de relaciones sociales, toda propuesta, todo comportamiento, ya sea intuitivo o convertido en regla, genera un orden. Al decir que genera un orden es que establece, marca, pauta cómo los sujetos que están dentro de esa estructura se ubican los unos frente a los otros. Por eso, el derecho es un orden de respeto, porque genera un orden, genera una manera de vincularse los sujetos que son alcanzados por este internamente a partir del respeto. Hay otros órdenes que generan un orden o estructuras o comportamientos con un contenido diferente, como vamos a ver que es el poder. Eso en punto al orden. Después tenemos la paz. El derecho es esencialmente la paz es pacificadora, paz en sus fines, paz en sus medios, pero hay dos cuestiones importantes que me parece que quiero que entiendan, que son las siguientes. Primero, ¿qué se entiende por paz? ¿Se acuerdan que pensamos una herramienta fundamental para entender, comprender los discursos y los relatos? Y dijimos que esta herramienta fundamental era no dejarnos ganar, como dice López Quintás, no dejarnos ganar por la fuerza imantadora que tienen lo que él llama palabras talismán, y que las palabras talismán por antonomasia eran, por ejemplo, la palabra libertad, la palabra igualdad. Uno se imanta cuando alguien le repite constantemente, muchas veces, la palabra libertad o la palabra igualdad o la palabra paz, es como una imantación, se deja ganar por esto. Pero dice Héctor, hay que tener cuidado, porque entonces hay que preguntarse cómo definimos la paz. Y ahí ya vamos a tener una herramienta, porque todas las propuestas ideológicas, pragmáticas o de poder que, que proliferan siempre, pero en el mundo de hoy proliferan especialmente, no definen ni la paz, ni la seguridad, ni el orden, ni la igualdad y la libertad. Y no la definen porque precisamente si intentaran definirla, sabrían que tendrían que recurrir a nociones que no son los que forman parte de su idiosincrasia, o recurrir a razones que aún de manera muy disimulada cualquier sujeto podría, cualquier persona podría descubrir. Por eso nunca lo definen, ¿no? Una catarata de repetición de libertad, libertad, paz, pero no se sabe qué es. Dice Héctor, la paz
en el derecho tiene una doble significación, una dimensión externa y una dimensión interna. Es importante porque cuando el poder utiliza la expresión paz, lo hace en uno solo de esos componentes o de esas partes. La primera, la dimensión externa. La paz sería la ausencia de conflicto. En un todo de acuerdo, un ambiente pacífico, un clima pacífico, una sociedad pacífica, sería aquella en la que hay ausencia de conflicto. Pero parece como pobre, simplemente ausencia de conflicto. Sí, aquellos que no comparten como producto cultural al derecho y que muchas veces llaman derecho porque lo que comparte como producto cultural para la resolución de los problemas es el poder, lo que pasa que tiene mucho más imán hablar de ponerle algo que es de poder, ponerle derecho que ponerle poder, ¿no? Ya te pone más o menos como en sobreaviso. Dicen, la paz es esa dimensión externa, ausencia de conflicto. Si uno pasara por un aula y viera que todos los alumnos están presencialmente sentados, mirando hacia adelante, nadie levanta la voz, el que habla es el que está explicando algo, pasara fugazmente y mirara por una ventana, diría, mirá qué clima pacífico, están todos los alumnos sentados, no se molestan, no se alza la voz, no se pelean entre sí, miran atentamente al que está hablando, es un clima realmente pacífico. Ahora, ¿qué pensarían ustedes? La mayoría seguramente lo tendría que pensar. ¿Qué pensarían ustedes si volviéramos a ese ejemplo y pasáramos la película concreta? Es decir, si en vez de pasar, entráramos a esa aula y descubriéramos que en las esquinas, y no se ve por la claraboya, muchas facultades tienen un espacio muy chiquito para mirar hacia adentro, no percibieran que en las esquinas hay sujetos que forman parte de la fuerza de seguridad. Claro, ¿quién se animaría ni siquiera a levantar la mano, a discutir, a cuestionar, ni siquiera que haya un debate de ideas entre los propios alumnos? No se ve, pero la pregunta sería, en un clima con esas características, ¿se sentirían cómodos? La enseñanza del derecho, que dice que es una enseñanza del amor y la libertad, ¿permitiría el crecimiento, la interactuación, la explicitación de los contenidos del aprendizaje de un lado y del otro? Creo que no. Falta el otro ingrediente, que es el contenido. ¿Mm? Esa ausencia de conflicto, ahora vamos a matizar, tiene que ser el resultado de la convicción de los sujetos. Porque la paz también es una exigencia, si se quiere, moral, también forma parte del mundo de lo moral. Entonces, tiene que haber una convicción de que ese es la mejor manera de crecer, en este caso de estudiar, de perfeccionarse, de desarrollarse, el convencimiento de que un clima pacífico permite todo esto. Ahí tenemos los dos ingredientes que genuinamente o legítimamente constituyen la paz que propone el derecho. Insisto, que esto puede servirles como una herramienta al momento de clasificar o desclasificar todos aquellos discursos o relatos que hoy, como en un bombardeo, nos vienen con la utilización de estos términos. Preguntemos, si no nos contestan, ¿qué está queriendo decir con paz? Habremos dado, habremos dado un paso importantísimo. Decía que tenía que matizar la ausencia de conflicto. ¿Qué quiere decir matizar esto de ausencia de conflicto? Porque el conflicto humanamente no podemos eliminar. No puede haber una ausencia de conflicto cero, porque el conflicto es el resultado de la limitación del ser humano, que si fuera perfecto no daría lugar al conflicto.
pero sabemos, mal que nos pese, que no somos perfectos, es decir, somos limitados. Y esto explicaría lo que Negri dice muchas veces, también como una hermosa construcción, cuando él dice, eh, el derecho se ve ante un problema, ante el mal uso de la libertad por parte de los seres personales. ¿Mm? Los seres personales muchas veces usamos de una manera incorrecta la libertad. Por eso habla también de tendencias contradictorias. Lamentablemente somos proclives por nuestra propia limitación a usar mal la libertad. Esto ya de por sí habla de que el conflicto no se puede eliminar, salvo que, como lo hacen algunas propuestas, metamos a todo el mundo en la cárcel o eliminemos a todos los sujetos. Pero claro, si elimina a todos los sujetos, ¿quién puede quedar? Por eso que la ausencia de conflicto tiene que ser matizada y tiene que ser entendida de esta manera. Seguridad, última finalidad. Hoy alguna referencia hicimos a la seguridad cuando hablamos de la evolución y la permanencia. ¿Cómo explicamos la seguridad? Por su negativa. Muy sencillo, por lo negativo. Inseguridad. ¿Cuál es? ¿Qué dato de la condición humana aparece también a primera vista? La inseguridad. La inseguridad a nivel existencial. Y esta inseguridad a nivel existencial, como seres personales que somos, no la podemos eliminar, la podemos atenuar, amenguar. Por eso la búsqueda de la seguridad en el derecho particularmente tiene una dimensión relevante. Ahora, ¿en qué consiste? Si yo tuviera que definir esa inseguridad existencial, ¿cómo se da? ¿En qué consiste? ¿Cómo se traduce? Esto es muy sencillo y nos va a permitir explicar otras cuestiones, esta analogía. Vamos a poner un ejemplo, eh, docente, docentes, alumnos, alumnos docentes. Me parece, este ejemplo siempre me gustó. De alguna manera, el transcurso de las clases ha hecho que nos conozcamos, en cierta medida. ¿Mm? Nos escuchan a nosotros, nos visualizan, nosotros los escuchamos a ustedes, los visualizamos, escuchamos sus preguntas, ustedes escuchan lo que contamos, lo que preguntamos, su participación. De alguna manera nos vamos conociendo. Podemos decir que nos conocemos. Esto podría, ya acá me estoy metiendo en la psiquis de ustedes, puede ser que a lo mejor no se dé ninguna psiquis esto que estoy contando. Sepan disculparme, es una generalización simplemente. Alguno, vamos a hacerlo muy modesto, alguno podría pensar, "Sí, bien, conozco a los docentes, los vamos a evaluar. Entonces, eh, me van a evaluar. Creo que si me preparo bien, puedo aprobar, porque los docentes han demostrado o parecen ser justos, parecen ser ecuánimes y seguramente privilegiarán el conocimiento antes que otra cosa. Esto tal vez esté en la cabeza de muchos de ustedes. Y acá vendría entonces una pregunta. ¿Ustedes dirían, si alguno lo piensa, que tienen certeza de que ese pensamiento se traslada a la realidad? ¿Hay alguno que tenga certeza que en mi caso me voy a poner, yo me voy a hacer cargo, ¿no? ¿Ustedes tienen certeza que yo en una instancia de evaluación última voy a ser justo con ustedes? No me respondan.
Y no me respondan que sí, porque no suma puntos esto. Pero, ¿tienen certeza de que yo realmente voy a ser justo con ustedes? No lo Eh, sabemos. no le jugarían a la quiniela, ¿no? Toda la plata que tienen. Y tienen razón, y hacen bien. Tienen razón y hacen bien. Aclaro, voy a tratar de tranquilizarlos porque no quiero cargarlos de nerviosismo. Lo que tampoco querría desvelarme, ¿no? Tampoco me desvelaría, me sinceraría tanto ante ustedes. Eh, no la tienen, no la tienen. Pero a mí me pasa lo mismo respecto a ustedes. Tengo certeza de que ustedes se van a comprometer, de que ustedes me van a escuchar más que oírme, de que ustedes van a tomarse el trabajo de estudiar, van a tomar el trabajo, se van a tomar el trabajo de seguirme. Tengo certeza de eso. Yo fui alumno, entonces voy a contestar desde el lado, y me acuerdo todavía de cuando fui alumno. No, no, no. Y aunque haya una excepción, la excepción a la regla defiende la regla, aunque hubiese una sola excepción. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque los seres humanos nos sentimos inseguros en tanto y en cuanto no tenemos certeza de cuál es la actitud que va a tomar el otro en la interacción, ni tenemos certeza de cuál va a ser mi actitud en la interacción ante el otro. ¿Cuántas veces, espero que no muchas, no sé, cuántas veces pensamos y nos imaginamos una situación, en una interacción, y dijimos, no, yo voy a hacer esto, en esa situación quédense tranquilo, o a mí mismo quédate tranquilo, que se quede tranquilo el otro, que yo voy a hacer esto. Y llega la situación y hacemos una cosa diferente. ¿Cuántas veces esperamos ante el otro si no, va a actuar de esta manera, estoy seguro, lo conozco, la conozco, va a hacer tal cosa, y llega el momento y hace otra? Concretando, esto es humanamente imposible de erradicar. Ahora, si no hiciéramos nada por resolver esta inseguridad existencial, la vida tendría muchas más complicaciones, no solo a nivel personal y colectivo, que la que puede tener ahora, porque nosotros necesitamos certeza, necesitamos confianza. ¿Mm? Es más, las propuestas hegemónicas llegan a sostener que tenemos que conocer totalmente a como dé lugar la actitud, la táctica del otro, para después hacer un movimiento. Eso es un extremo, que tampoco es cierto. Incluso el conocimiento, y esto también es terrible, entrecomillado, perdonen, pero esto también es terrible, entrecomillado. A veces pasa una vida y un día nos damos cuenta que realmente no conocemos al otro, ni lo conocimos nunca. El derecho, precisamente, lo que trata de hacer, ya no en esta situación, que por ahí tiene que ver con una intersubjetividad intimista, sino colectiva, el derecho toma nota de esto y lo que trata de hacer es aliviar esa inseguridad. ¿Y cómo la alivia? Con las reglas. Porque yo con la regla, o al mirar la regla, ¿qué hago? Le doy la cosa, espero que me dé la plata. Vamos a caricaturizarlo. ¿Qué hago? ¿Me da la cosa y salgo corriendo o le doy lo que corresponde? A la regla dice que el que te vende el televisor te tiene que dar un televisor funcionando en perfecto estado y vos le tenés que pagar el precio en moneda constante y sonante, legítima. Entonces tengo certeza en términos relativos de que el otro me va a entregar un televisor y no un cajón de manzana vacío, y el otro que yo le voy a dar plata contante y sonante y no falsa. Entonces tengo cierta certeza,
en términos relativos y hasta cierto límite, que sin las reglas se vería muy disminuida. Es cierto que si hubiese un conflicto se dispara en nosotros intuitivamente qué es lo que debería hacerse, pero está el problema de que las intuiciones, aunque se disparen en un mismo sentido, nunca son idénticas. Ya lo vimos esto el lunes. Entonces, Héctor va a decir también, si dejáramos librado a la sociedad al juego de las intuiciones, si no lo expresáramos en reglas, probablemente esto a la larga o a la corta generaría más conflictos y más problemas. La seguridad, con esto voy cerrando un punto a esto, la seguridad del derecho, a diferencia de la seguridad del poder, que también le gusta utilizar esta palabra talismán, es para todos. En cambio, la seguridad del que detenta el poder es solo para los que detentan, para los que se encuentran sometidos entre sí. Por ejemplo, si yo sometiera a una comunidad siendo un dictador, les diría, quédense tranquilos que yo voy a velar para que ninguno de ustedes se agreda, para que no sean agredidos por otro y para que puedan conducirse pacíficamente. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría al que cuenta esto? Ah, entonces a usted lo sumamos como uno más. El que detenta el poder dice, no, esa seguridad que se da entre ustedes y que yo me encargo de controlar no se verifica respecto de mí. Mi relación con ustedes es completamente desreglada, es decir, no hay reglas que permitan protegernos en la situación. Bien, Power y justicia, esto lo vamos a ver con más detalle. De esta manera hemos cerrado, tocando lo más puntual, el libro El Derecho. Un análisis del contexto del libro o pretexto y el texto en sí mismo. En la clase que viene vamos a hacer como una especie de paneo, sirviéndonos de un autor Henkel y de un esquema que después les vamos a subir, y vamos a empezar a tratar otro de los temas fundamentales, otro tema esencial que ya viene sugerido en estas últimas palabras, que es cómo salir y cómo evitar la confusión dominante entre poder y derecho. Otro tema fundamental. Cómo evitar una confusión constante a nivel de doxa y epísteme, a nivel de la opinión, del común y a nivel de lo intelectual. Una confusión que está siempre amenazando al derecho mismo. Esto es lo que vamos a contar entonces el lunes que viene. Bien, terminamos por hoy. Nuevamente, gracias por su presencia y nos estaríamos viendo el lunes que viene. Recuerden que modificamos la fecha de la evaluación, que va a ser el 29. Por ahora seguimos hasta ahora y creo que no se va a modificar. Los materiales van a ser los que ya están subidos. No creo que para esta evaluación incorporemos algo más. En principio serían todos estos los materiales. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana. Buenas noches a todos. Chicos.